comenzamos nuevamente con los atributos de Dios y dijimos que algunos de los atributos de Dios, o sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es santidad, rectitud y justicia, soberanía, eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, amor, verdad, misericordia. Algunos de los atributos de Dios. Y dentro de estos, algunos son comunicables y otros son incomunicables. Muy bien, entonces nosotros la semana pasada vimos el atributo eternidad y hoy voy a enseñar básicamente sobre lo que es el atributo de la santidad de Dios. Los demás vamos a ver de qué manera damos información para que ustedes ya lean, el módulo. Bueno, entonces, la santidad de Dios. Si quieren, el libro del Éxodo, voy a tomar una de las Biblias que aquí está mi libro, perdón. En el libro del Éxodo, y leemos el capítulo 15, Éxodo 15, y leemos el versículo número 11, dice así, Éxodo 15, 11, se lo leo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Solo estoy leyendo eso. Vamos a el Salmo 99, por favor, el Salmo 99, y leemos el versículo número 9. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante él, y postraos ante su santo nombre, perdón, porque Jehová nuestro Dios es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, perdón, porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces, hoy vamos a hablar de la santidad de Dios porque definitivamente dentro de los atributos que ya leímos, algunos son varios, todos estos atributos han de girar en torno a la esencia de su santidad. ¿Y qué podemos decir de la santidad? Es el atributo de Dios que está más veces repetido en toda la Biblia. El atributo, ya dijimos que los atributos del Señor son justicia, eternidad, que la semana pasada vimos eternidad, rectitud, soberanía, omnisciencia, pero el atributo de Dios que más está repetido en toda la escritura es su atributo de santidad. Entonces, vamos a pasar a tratar de explicar la santidad de Dios. Dijimos que la santidad sí es un atributo comunicable, ¿verdad? Entonces, pero la santidad nos habla de un Dios que es absolutamente separado del pecado. El término kadosh en hebreo se refiere a eso. O sea, es un atributo que a Dios lo separa absolutamente del pecado.
Lo que quiere decir que cuando hablamos de santidad tenemos que estarlo hablando en referencia, por supuesto, al pecado, ¿verdad? Ahora, la santidad de Dios podríamos verla o podemos verla en dos características que le llamaríamos. La característica número uno es la santidad majestuosa de Dios. La santidad majestuosa de Dios. Estoy hablándolo así porque estamos hablando de la santidad como un atributo de Él, aunque es comunicable, no es igual a la nuestra. No vamos a hablar de la santidad comunicable de Dios hacia sus hijos, sino estamos hablando de la santidad de Dios, y los términos que se refieren a la santidad de majestuosa de Dios nos dice de que Él en santidad es único, distinto, incomparable, infinito y trascendental. Te lo vuelvo a repetir, Dios debe de ser entendido como que posee una santidad majestuosa en la cual en ese grado de santidad, para que entendamos, es único, es distinto, es incomparable, infinito y trascendental. Todos los demás atributos que ya los mencionamos girarán en torno a este atributo de Dios, que es el atributo de su santidad, para que nosotros podamos tener referencias en el texto bíblico. Esta la podemos ver, bueno, el verso que leímos en el Antiguo Testamento. No vamos a ver, imagínense si es el que más se repite, no lo vamos a ver en todos los textos, por supuesto, solo algunos en el Antiguo Testamento. Pues ya leímos Éxodo 15:11, ¿verdad? Ahora, si usted puede apuntar, voy a leerle Segunda de Crónicas, capítulo 30 y y el versículo número, Segunda de Crónicas 30, perdón, y leemos las características de la santidad de Dios en lo que es cómo los sacerdotes se acercaban a Dios. Y dice por qué es posicional, 30-27. Lo voy a leer el contexto. Entonces, solo para que tenga una idea, está él nos está describiendo la celebración de la Pascua por Ezequías. Leo el 18, porque una gran multitud, 30-18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que estaba escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación de Jehová, del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Ahora ya estamos viendo el contexto, y ahora nos vamos al verso 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellas fue oída, y su oración llegó a la habitación
de su santuario en el cielo. Nos habla de del lugar de la santidad de Dios en los cielos. Ahora vamos al libro de los Salmos, que es de los que más tiene repetido, no los vamos a leer todos, que tiene repetido lo que es el concepto de la santidad. Vamos al Salmo, vamos a tomar algunos de los Salmos, vamos al Salmo número 5, por favor. Y ahora estamos viendo el atributo de la santidad de Dios. Y estamos viendo de la santidad majestuosa de Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 5, y leemos el versículo número 7, dice así: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Don majestuosa Dios. Ahora vamos al Salmo 22:3, por favor. 22:3, si dice así. Bueno, te voy a leer desde el 1 mejor para que tengamos contexto. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué están tan lejos de mí salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es un salmo mesiánico, por supuesto, ¿verdad? Pero ese es el Salmo de David. Verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Amén. Hasta ahí. La comparación de el Salmo de David, donde él se sitúa como gusano, no hombre, como gusano, es por lo que está viviendo, a pesar que es un salmo mesiánico, pero la esencia está, por decirlo así, está en el 3 al principio, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. Ahora estamos viendo los textos de la santidad majestuosa de Dios en en el antiguo pacto. Vamos ahora al 48, al Salmo 48, por favor. Y leemos el versículo 1. Dice así: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, en su monte santo. Y ahora vamos al Salmo 71. Estoy leyendo los versos que nos hablan de la santidad, la santidad majestuosa de Dios. En el Salmo 71 y leemos, ya le dije que este atributo se repite por toda la Biblia, ¿verdad? Pero dice en el versículo 22, asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. O sea, la Biblia reconoce por inspiración divina el atributo de la santidad majestuosa de Dios. O sea, Dios, a veces nosotros sí sabemos que es santo, pero no tenemos
aquel concepto escritural de su santidad. Ahora vamos, para que tengo que terminar hoy rápidamente, vamos a ver cómo estamos. Sí. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Acompáñeme ahora al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Marcos. Claro, está por toda la Biblia, pero vamos a ver en algunos, en los evangelios. Y leemos Marcos, perdón, capítulo número 1. Y aquí le dije al principio de la clase que cuando hablamos de la santidad de Dios como atributo, estamos hablando de la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son uno. Marcos 1, 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora quiero que se dé cuenta cómo espíritu inmundo o este hombre poseído, el atributo que reconoce en Jesucristo es la santidad. Has venido, dice Jesús, has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Interesantísimo. Ahora vamos, esto mismo, con equivalencia, vamos al Evangelio de Lucas y leemos en el capítulo número 1, el versículo 46, 1:46 de Lucas. María había visitado a Elizabeth, ¿se acuerdan? No vamos a entrar en todos los detalles. Entonces, va 46. María dijo: engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Ahora, oiga esa expresión. Nosotros nunca hemos entrado realmente a estudiar ciertas características que están en la escritura, pero mire cómo reconoce, está hablando de Jesucristo y dice, me ha hecho grandes cosas de poderoso, pero al hablar de Dios, santo es su nombre. Nosotros de verdad, realmente debemos de llegar por el Espíritu en el conocimiento de la palabra a la convicción de por qué, o sea, o de qué grande, inaccesible, profunda, ¿cuáles son los términos que dijimos? Incomparable, infinita y trascendental es la santidad de Dios. Porque solo si tenemos entendimiento de su santidad, nosotros vamos a tener reverencia a nuestro Señor. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo número 17. Quiero ver cómo estamos con el tiempo. Creo que, como entramos un poquito tarde, creo que tenemos tiempo para terminar esto. Leo Juan, capítulo número 17. Ya sabe que el 17 es la oración modelo, ¿verdad? La oración modelo, o lo que se llama la oración sacerdotal de Jesucristo. Y entonces dice así, está orando Jesucristo en el 9. Está orando el Padre. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino porque por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Verso 11.
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. En la oración sacerdotal, el reconocimiento de la santidad de Dios. Vamos ahora al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, y vemos en el capítulo número, Apocalipsis capítulo número 4, por favor. Apocalipsis 4. Leemos en el capítulo 4 está la adoración celestial, ¿verdad? Por supuesto. No la vamos a leer todo el contexto. Bueno, lo voy a leer desde el 6 en adelante. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volante. Y los 4 seres vivientes, verso 8, apunte, verso 8, es Apocalipsis 4, 8, y los 4 seres vivientes, tenía cada uno 6 alas de alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir los seres vivientes. No cesaban de decir de día y de noche, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, recuérdese que esta es una visión de las cosas que vendrán, una visión del Eterno, pero impresionante es el atributo que es el más repetido y que los seres vivientes no cesan de decir. Realmente por el espíritu tendríamos nosotros que llegar a tener algo de entendimiento de esto. No cesan de decir ni de día ni de noche, santo, santo, santo es el Dios, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. La santidad de Dios. Amén. La santidad de Dios. Ahora, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, eh, eh, dice, vamos a leer desde el verso 9, el 6-9, contexto, un poco de contexto siempre. En el 6-9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Lo repito, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Amén. Entonces, como usted puede ver, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos certifican esta santidad majestuosa de Dios. El Nuevo Testamento, finalicemos con un versículo en el capítulo número 15 del Apocalipsis. Y vamos a leer el versículo número 2. Son los ángeles, ¿verdad? Los ángeles. Vi como un mar de vidrio, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. 4, versículo 4, 15:4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Entonces, aquí estamos viendo, por eso les hacía la diferencia, estamos viendo el atributo incomunicable comunicable, pero de su santidad majestuosa. Por eso le dice, porque sabemos que hay santos posicionales nosotros, pero dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Entonces, aquí hemos visto textos, no todos, sobre la santidad majestuosa de Dios. Ahora quiero hablarle de la santidad ética y moral de Dios, ¿verdad? Pues eso, el atributo de Dios es santidad, que es esa característica de único, incomparable, infinito, trascendental, eh, eh, absolutamente separado, absolutamente del pecado. Realmente la santidad tiene que ser, siempre la santidad va a tener que tener un referente con el pecado. Podemos hablar de santidad si no hablamos de pecado, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la santidad ética y moral. O sea, él es ética y moralmente perfecto, ¿verdad? Esto lo que nos indica es que Dios aborrece el pecado. Ética y moralmente perfecto, y Dios aborrece el pecado. Y ahora que estamos nosotros siendo instruidos, hermanos, esto es tan importante porque a la hora nosotros de enseñar a la gente, de instruir a la gente, creo yo que no, la gente y nosotros mismos no tenemos toda esta, voy a decirlo así, toda esta convicción escritural para enseñar. Entonces, él exige pureza en sus criaturas. Desde el punto de vista ético-moral, exige pureza en sus criaturas. En este caso serían sus hijos. Entonces, por favor, apunten estos 2 minutos. Levítico 11:44, Levítico 19:2, Levítico 20:26, Josué 24:19, Isaías 1:12 al 17 y Primera de Pedro en el Nuevo Testamento 1:15 y 16. Los íbamos a leer, pero no me dio tiempo.